Gracias. Hola, es una alegría verlos. Apoyemos Back to Back. Es un ministerio donde vale la pena que ustedes y yo podamos de alguna manera apoyarlos, exhortarlos, animarlos. Y gracias a Valerie y a todas las personas que están ahí siendo voluntarios. El día de hoy estamos comenzando una serie que se llama El Tiempo del Fin. Y les voy a decir, esta serie va a estar buenísima, especialmente vivimos en el tiempo de los youtubers que dicen cualquier cosa con respecto al tiempo del fin y dicen cosas medio raras con respecto al tiempo del fin. Y te quiero decir que vamos a estar durante 3 semanas. Hoy, para que sepan, vamos a estar hablando de un hecho histórico que aún no ha acontecido, pero que va a suceder, solamente es cuestión de tiempo. La próxima semana vamos a hablar de un periodo de la iglesia que tampoco ha acontecido, del mundo que todavía no ha sucedido, que se llama la tribulación. Vamos a tratar de concentrar 7 años en 1 hora, pero va a estar muy bueno. Y la tercera semana vamos a hablar prácticamente del momento del fin, ya cuando toda la profecía tal como la conocemos llegue a su feliz cumplimiento. Así que va a estar interesante. Tal vez tú dices, oye, y aquí en Gran Comisión se habla mucho acerca de eso. Bueno, hablamos de profecías, hablamos de cosas que van a venir. Sin embargo, este tema es un tema que consideramos muy adecuado, especialmente hoy en día que se está hablando del conflicto en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Europa, entre Rusia, Ucrania, conflictos en diferentes partes del mundo. Y no falta quien se dispare y diga, el anticristo es fulano de tal. Hace poquito, y les estaba comentando a un grupo querido de hermanos, que una persona ahí me envió un escrito donde para él Zelensky era el anticristo. Sin embargo, otro amigo de él pensando otra cosa. Digo yo, wow, ¿cómo nosotros podemos venir y empezar inclusive a poner fechas, a poner días, el posible mes que va a suceder algo? Y todo eso viene en descrédito. La Biblia, la verdad es que es muy clara en todas estas cosas. Y el día de hoy vamos a ver algo súper fascinante. Y yo espero que puedas seguirlo. Si te quedas con alguna pregunta, si quieres platicar más sobre esto, vamos a estar 2 semanas más. Y vamos a tener la oportunidad de conversar del tiempo del fin. Ahora bien, quiero decirte algo que es importante. Hay personas que no creen que va a existir tal cosa como un arrebatamiento o una tribulación, sino que se entra de una sola vez al milenio. Otros dicen que la iglesia no se va a salvar de ese momento histórico del arrebatamiento, sino que va a entrar a la tribulación. Encontramos todo tipo de teorías, pero te quiero decir algo. Para nosotros, aquí en Gran Comisión, la unión en Cristo entre personas no depende de una postura ideológica con respecto a eventos del futuro, sino solamente depende de una sola cosa, la fe en Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, aunque todas las cosas no sucedan de acuerdo a las diferentes posturas que se ponen, si hay una gran verdad, Jesús viene otra vez. Y eso es maravilloso. Solamente es cuestión de tiempo. Ahora bien, vamos a concentrarnos en este momento a leer una porción de un libro, que es el libro de Daniel, en el capítulo 9. Quiero hacerles un poquito de historia. Daniel era un funcionario de origen judío que sirvió tanto en Babilonia como al imperio medo-persa y a los persas. Y entonces un día se le apareció el ángel Gabriel, que viene siendo el mismo arcángel que se le apareció a María. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, viene siendo como el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y entonces se apareció con Daniel y le empezó a decir algunas cosas en el versículo 23 del capítulo 9. Lean conmigo, por favor. Dice,
Al principio de tus ruegos, ¿cuáles ruegos? Bueno, Daniel le pedía a Dios que redimiera a su pueblo, que ayudara a su pueblo, que lo salvara, etcétera, etcétera. Y al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas, 70, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Era Israel. Aquí no está hablando de la iglesia, ¿es correcto? ¿De quién está hablando? De Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Y cuál era la santa ciudad? ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Sí, el templo que acababa de ser destruido. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, número 1, para acabar con el pecado, número 2, para expiar la iniquidad, número 3, para traer la justicia eterna, número 4, para sellar la visión y la profecía, número 5, y para ungir el lugar santísimo. O sea, básicamente lo que está diciendo acá es, van a ser 70 semanas que se le va a dar a tu pueblo, que está ahí sobre esa santa ciudad, para que sucedan estas cosas, y tal vez para hacer un poquito, para verlo así a vista de pájaro, como decimos nosotros. Esto es lo que se va a estar viendo. Terminar la transgresión, que básicamente implica la muerte, la prevaricación, el hecho de que una persona no pueda estar con Dios desde el momento que Adán y Eva vinieron y cometieron un pecado, se alejaron de Dios. Entonces en ese momento la muerte entró en este mundo, pero ahí termina esa transgresión. En segundo lugar, se acaba con el pecado, hablando del pueblo de Israel que hasta el día de hoy está en idolatría. Y cuando decimos idolatría es, no creen en el Mesías, sino que creen en sí mismos, creen en su propia fuerza, aunque nosotros, como ustedes saben, creemos que Dios ha dado promesas a Israel y creemos que Israel y la iglesia no son lo mismo, definitivamente que no son lo mismo, pero por otra parte nos damos cuenta que esta profecía que está acá tiene que ver con Israel y dice que va a acabar con el pecado de la nación, dice que va a expiar la iniquidad, ahí está hablando de una limpieza total, dice traer justicia eterna. Pregunta, ¿hay justicia eterna actualmente? No, simplemente no existe. Entonces, ahí está hablando, es interesante porque las tres primeras que acabamos de hablar, terminar con la transgresión, acabar con el pecado y expiar la iniquidad, tiene que ver con la muerte de Jesús. Pero estas tres que les voy a mencionar tienen que ver con el milenio. Traer justicia eterna es algo que se va a ver en el milenio, tercera semana, que vamos a estar acá. Sellar la visión y la profecía, tercera semana. Ungir el lugar santísimo, que es donde se va a sentar al fin Jesús y va a ser declarado rey. Él es rey, pero va a sentarse en el trono aquí en la tierra. Eso va a suceder precisamente después de esas 70 semanas. Entonces, para tener una idea, estas 70 semanas, para que nos podamos ubicar, dentro de poco vamos a ver un dibujo acá, pero las 70 semanas terminan al final de un periodo de 7 años que se llama la tribulación y la venida de Cristo a reinar. Ahí terminan las 70 semanas. Inmediatamente después de la tribulación y con la venida de Cristo a reinar. Entonces, vamos ubicándonos acá. Dentro de poco lo vas a ver un poquito más gráficamente. Vamos a Daniel 9:25. Dice, conoce pues que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, para tratar de explicar esto, había un decreto, habían sucedido varios decretos, pero uno de ellos en particular tenía que ver con la restauración y la edificación de la ciudad de Jerusalén. Anteriormente Nehemías había levantado el muro, pero aquí dice, desde que existió este decreto de Artajerjes fue,
a Nehemías para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién era el Mesías príncipe? Jesús. ¿Por qué se le llama príncipe? Precisamente por las profecías. Decía que el príncipe iba a entrar en un burrito a Jerusalén. ¿Cuándo fue que entró? Pues hace 2000 años atrás. Jesús entró a Jerusalén. Dice, desde el momento en que se da el decreto hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, divide las primeras 7 semanas, y 72 semanas, que es un total de 69. Y dice, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante, que ha de venir, no sabemos quién es ese gobernante que ha de venir, pero sí habla de un pueblo que pertenece a ese gobernante, está hablando de Roma o de la parte europea. Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Para que podamos ver en la profecía bíblica, cada vez que hablamos de semanas, si podemos ver la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina dice, un día en la profecía bíblica es igual a un año. Entonces, cuando se habla de una semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7, serían 7 años. Si volvemos al anterior, básicamente, si lo podemos ver ahí, desde el momento que fue en el año 457 antes de Cristo, vino la orden de parte de Artajerjes para restaurar Jerusalén. Dice que iba a pasar 7 semanas, 7 por 7, 49, son 49 años. Y precisamente en el año 408 antes de Cristo, Jerusalén fue reconstruida. ¿Cuántos años pasaron? 49 años, 7 por 7, 49. Pero habla que desde ese momento en que Jerusalén es reconstruida hasta que el Mesías príncipe llega y está ahí, son prácticamente 62 semanas. 62 por 7 es igual a 434. Entonces, nos damos cuenta cómo entre el año 27 y el año 30 después de Cristo, Jesús es ungido, es bautizado, entra a Jerusalén y finalmente Él fallece. Entonces nos damos cuenta, y todo esto es interesante porque el versículo habla después, dice, de las 62 semanas. No está hablando en la última semana. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. O sea, tiene que terminar la semana 62 que se cumplió precisamente cuando el Mesías príncipe entró a Jerusalén, que fue el domingo de Ramos. Y después de eso, el Mesías iba a ser quitado, no iba a tener nada. En cierto aspecto se cumplió la otra parte de la profecía. Dice, el pueblo de un gobernante que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Cuándo fue que Roma destruyó Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. La destruyó. ¿Y qué fue lo único que quedó del templo de Jerusalén? Lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Entonces, por eso es que los judíos van allí, porque el Muro de los Lamentos es lo único original que quedó del templo que fue destruido por el emperador Tito. Y todo, como dice ahí en Daniel 25-26, después de las 62 semanas fue que esto sucedió. Ahora bien, estas 70 semanas tienen que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel. No es que no nos afecta a nosotros, pero de alguna manera debemos de entender que Dios, con quien estaba hablando era con Daniel, le estaba hablando de Israel y le estaba diciendo lo que iba a suceder con Israel. Daniel oraba y decía, nosotros nos alejamos de ti, confesamos nuestros pecados, nos hemos alejado, estamos viviendo mal. Y le digo, sí, es cierto, todo eso es cierto, pero yo ya escuché tus ruegos y después de todo este tiempo, Israel va a ser redimida, va a ser salvada. ¿Ha sucedido eso hasta el día de hoy? Obviamente no. Entonces, Dios
durante 70 semanas tiene que ver con Israel. Pero ¿cuántas semanas van hasta ahorita? ¿Cuántas van hasta ahorita? 69. ¿Y qué pasó con la última? Algunos dicen, no, es que la última ya se cumplió. Fue después de que Jesús murió, hay que contar una semana más. Pero una semana más, ¿cuánto tiempo es? 7 años. Entonces no pudo haber sido eso. O sea, la profecía no encaja con respecto a eso. Entonces, significa que Dios, en medio de la semana 69, hizo una provisión de gracia antes de que venga la última semana. ¿Por qué? La última semana tiene que ver con el juicio de Dios, el cumplimiento de una serie de profecías que van a provocar un gran quebrantamiento para Israel, un quebrantamiento como el que no ha existido hasta el día de hoy en este mundo. Y a la mitad de ese tiempo, la próxima semana vamos a hablar de eso, la persona que suba al trono, que es el anticristo, va a decir, aquí nadie más va a adorar al Mesías, yo soy el Mesías. Y en ese momento, durante 3 años y medio, quien no adore al anticristo va a ser perseguido y va a ser asesinado. De eso vamos a hablar la próxima semana, así que no falten, porque va a estar buenísimo. Entonces, en el Daniel 9:27, a ver si puedes acompañarme, dice, con cataclismo será su fin y hasta el final de la guerra está decretada la desolación. Dice, seguimos leyendo, por una semana más, Él confirmará un pacto, ¿con cuántos? Con muchos. Obviamente no es el 100% de la gente del pueblo de Israel que se va a salvar, sino solamente aquellas personas que al entrar a la tribulación y la iglesia ya no esté ahí, lo que va a suceder es que muchas personas van a creer en Jesucristo, judíos van a creer en Jesucristo y van a dar ellos también testimonio al resto de los países, de las naciones. Entonces, todo aquel que crea en Jesucristo, aún en ese tiempo, ¿qué es lo que va a tener? Vida eterna, porque la vida eterna y la salvación en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la tribulación, siempre va a ser por medio de la fe. Y dice, por una semana, Él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana, ¿cuánto es eso? ¿Una semana cuánto es? 7 años. ¿Cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio. Y la Biblia habla perfectamente de eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Después de 1200, no me acuerdo cuántos días, boom, viene el anticristo, y después de haber hecho una serie de pactos, de eso lo vamos a hablar la próxima semana, se sienta ahí y dice, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no va a permitir que allí en el templo, noten eso, que allí en el templo se sigan haciendo sacrificios. Ahora bien, ¿existe ese templo actualmente? No existe. El primer templo terminó cuando fue prácticamente sepultado por los babilonios. Después vino, y por los persas y toda esta gente, ¿verdad? Después vino el segundo templo, que fue edificado por orden de Artajerjes, Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén, y duró hasta el año 70 después de Cristo. Y tú te preguntas, ok, y es que no hay un templo en Israel. No lo hay. Hay templos, hay lugares donde las personas van, pero el templo donde se ofrecía el pacto, donde se ofrecían los sacrificios y las ofrendas, simplemente no existe. ¿Qué es lo que hay actualmente en ese lugar? Con mi esposa estuvimos ahí. Lo que hay es una gran mezquita que se llama la Mezquita de Omar de los Árabes, que es muy, pero muy respetada en el mundo musulmán islámico, porque allí se cree, en el monte Moriah, que es el monte Sión, ahí se cree que vino Mahoma y ascendió a los cielos. Entonces dicen que ahí fue, los islámicos, los musulmanes, que ahí fue donde, entonces es un lugar muy respetado. ¿Qué significa esto? Que algo va a suceder, no sabemos cuándo, no sabemos qué día, nadie puede decir que es el 30 de octubre,
o el 1 de enero. Nadie puede decir eso. ¿Cuándo va a suceder? Pero sí va a suceder que el tercer templo va a ser levantado en el lugar donde dice la Biblia que va a ser levantado, que es precisamente en el monte Sión o en el monte Moriah. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el monte Moriah? Es el mismo lugar donde Abraham llevó a Isaac y subió al monte para sacrificarlo. Ese monte Moriah no es nada más ni nada menos que el lugar donde estaba el templo. Queda en Jerusalén. Entonces, Dios dio, si se puede decir así, un espacio entre esas 69 semanas y las 70 semanas. Porque dice, sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Entonces, ¿en qué momento vivimos nosotros? ¿Dónde nos podemos ubicar? ¿En qué semana estamos? Bueno, ya pasaron las 69 semanas, eso es claro. Pero ya comenzó la última semana. No ha comenzado. ¿Por qué? Porque vivimos en una era o dispensación que se llama la era de la iglesia. La era de la gracia. ¿Qué significa? Que vino Dios y dijo, ya que Israel no quiso aceptarme como Mesías, y más bien vino Israel y me crucificó, entonces voy a ir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas aquellas personas que no son judíos. Yo soy gentil, tú eres gentil, a menos que tú fueras judío, que te has convertido, entonces serías un judío convertido al cristianismo. ¿Me doy a entender? Pero entonces Dios vino y le entregó a ciertos hombres como a Pablo el ministerio o el encargo de alcanzar a todos los gentiles que estaban alrededor. Eso se llama el periodo de la gracia. ¿Cuándo comenzó eso? Comenzó precisamente con el nuevo pacto. ¿Cuándo fue ese nuevo pacto? Leamos Lucas 22:20. Dice, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa. ¿Quién fue? Jesús, y dijo, esta copa es ¿qué pacto? El nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y si podemos ver en un diagrama que tenemos allí, a ver si lo podemos ver, es un diagrama, ¿lo pueden ver bien ahí? Ok. Aquí ya no estamos hablando de las 62 semanas, ¿es correcto? Porque las 62 semanas terminaron, si se puede decir así, con la llegada del Mesías príncipe. Pero ahí encontramos la crucifixión de Jesús, la ascensión de Jesús, que fueron 40 días. Después viene la era de la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha durado esa era? 2000 años. ¿Cuánto tiempo más va a durar? ¿Quieren saber cuánto tiempo más va a durar? No les puedo decir. La Biblia dice que esa pregunta es válida. Muchas personas decían, ¿y cuándo va a suceder este tiempo? Cuando se iban a activar todos estos juicios, iba a ser un periodo de muchos cataclismos. ¿Qué iba a suceder? ¿En qué momento va a suceder? Le preguntaron. Le dice, el único que lo sabe es el Padre. Entonces, si viene un pastor, si viene un profeta, si viene cualquier persona y te dice, no, el final de los tiempos va a ser el 22 de septiembre del año 2025. Pregunta, ¿será cierto lo que él dice? ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El día y la hora nadie la sabe, ¿sino quién? El Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar el comienzo de esa última semana? Un evento que va a provocar que la iglesia ya no esté en la tierra, un acontecimiento mundial que aún no ha sucedido. Se llama el arrebatamiento, rapto de la iglesia, traslado de la iglesia, como tú le quieras poner. Pero no es un evento secreto, como algunos dicen maliciosamente. No es que Dios viene a escondidas y dice, me voy a llevar a la iglesia. No, va a ser algo impresionante y tal vez para algunos espeluznante, porque se van a quedar acá. Entonces, viene el arrebatamiento. ¿Y quiénes son los que se van a ir ahí? Bueno, supongamos que fuera hoy
a las 12:49, nosotros no quedaríamos acá. Porque la iglesia va a ser salvada, va a ser eximida de ese periodo de dolor y persecución que va a haber, que no tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver con ¿quién? Con Israel, no tiene que ver con nosotros. Entonces la iglesia simplemente va a ser llevado allá. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia? 2000 años. ¿Cuánto tiempo más pueden pasar? No lo sabemos. Una persona me preguntó, ¿y pueden pasar 500 años más? Sí, claro. ¿Y podrían pasar 2000 años más? Probable. Yo no sé el momento. Si tú me preguntas que si yo creo que las cosas están mal en el mundo, ¿qué crees que te diría? Claro que está mal. Terrible, una situación terrible. Sin embargo, mi abuelo vivió en la Primera Guerra Mundial y salió de Medio Oriente huyendo de no prestar, él no quería prestar servicio militar obligatorio con el Imperio Otomano. Salió de ahí porque no quería pelear contra Inglaterra. Y huyó, se vino para América. Y por ejemplo, para él, porque él nos contaba a nosotros que era un tiempo terrible, terrible. Se dividieron las familias. Imagínense que cuando él regresó en 1922 a Israel a visitar a la familia, habían muerto 2 de sus hermanas, un hermano y una hermana, por lo que se llamaba la gripe española en aquel tiempo, que básicamente comenzó en Turquía. Se le decía gripe española porque los españoles fueron los que mejor, siendo neutrales, mejor documentaban todo ese aspecto. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y el abuelo decía que eran tiempos terribles, pero después vino una guerra peor, la Segunda Guerra Mundial. Cualquier persona que hubiera estado de en medio hubiera dicho, este es el final. Pero ahora tal vez tú dices, no, pues hoy sí es el final. Con esto de la ideología de género, debe ser el final. Ya Dios va a enviar fuego del cielo, puede decir alguien. Otro puede decir, no, que mira, hay muchas cosas nucleares. Sí, la verdad que las cosas bien no están. Pero, ¿cuál es nuestro papel? ¿Querer hacer un cambio a los acontecimientos? ¿O qué? Predicar el Evangelio. Cuando yo predico, cuando yo doy el Evangelio, cuando yo alcanzo a una persona, esa persona va a ser salva. Entonces, la responsabilidad del hombre durante esta dispensación de la gracia que tú estás viendo ahí es básicamente creer en Jesucristo. Ahora bien, algunas cosas que nos gustaría mencionar con respecto a este asunto del arrebatamiento. Este periodo del arrebatamiento va a tener lugar inmediatamente antes de la última semana. Hay personas que dicen, ok, entonces tú sabes cuándo va a venir esto. No, yo no sé. Yo no sé cuándo va a ser, porque comienza con el ¿qué? Con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va. Desde ahí en adelante, claro, de ahí en adelante ya sabemos que vienen 7 años. Y después de esos 7 años viene un reino milenial. Y después de ese reino milenial van a haber cielos y tierra nueva. Eso ya lo sabemos. Si podemos otra vez traer el esquema ese que vimos, donde dice la era de la iglesia. Como que nos hace falta un chorro todavía, ¿eh? Ahí, pero todavía no ha venido el rapto de la iglesia. Tú dices, oye, y ese asunto del rapto suena medio raro. Bueno, la palabra rapto, que se traduce ahí en Tesalonicenses como arrebatamiento, viene de la palabra arpazo. En el griego, la palabra arrebatar se traduce como arpazo, que significa tomar, llevarse rápidamente, arrebatar. Eso es lo que significa. Entonces, el arrebatamiento es cuando de repente va a haber una transformación instantánea de millones y millones y millones de personas, o ¿cómo es que dicen los argentinos, Víctor? Millones y millones, ¿verdad? Me imagino que tú lo pronuncias mejor que yo. Entonces, son millones de personas. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento va a haber una transformación instantánea de nuestros cuerpos, obviamente para adaptarnos a la realidad. Eso es lo que va a suceder. Ahora bien, tú dices, ok, entonces Jesús viene por segunda vez en el arrebatamiento. No.
La segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento, hay que separarlo. El arrebatamiento no es, y esto es importante, la segunda venida. El arrebatamiento es cuando el Señor viene en las nubes. ¿Qué significa en las nubes? Puede ser el espacio, puede ser más arriba de los satélites de Elon Musk, no sé dónde. Pero el Señor viene a encontrarnos en el aire. Mientras que en la segunda venida el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, antes de que Israel sea destruida por un montón de naciones que quieren acabar contra el anticristo. Es increíble, el diablo entre sí mismo se mata, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Antes de que Israel sea destruida, viene el Mesías y se manifiesta como el Salvador de toda esa nación. Increíble, va a ser algo. Y ¿sabes qué? ¿Por qué te digo yo que va a ser impresionante? Porque tú y yo lo vamos a ver en vivo y a todo color. Tú dices, ¿qué? Voy a estar vivo yo con el Señor. Vas a estar con Él. No vas a vivir como ser humano todo eso. ¿Qué significa? Que si tú mueres ahorita, obviamente te vas al cielo con el Señor. Pero ¿qué pasa si estás vivo en ese tiempo? Pues si estás vivo en ese tiempo, lo que va a suceder, ni más ni menos, es que el Señor te va a arrebatar. Hay figuras en la Biblia de traslados, de arrebatamientos, de raptos de diferentes personas. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe el evangelista? El Señor lo arrebató y lo llevó a otro lugar. Puedes ver cómo Dios tiene el poder para eso. En Hebreos 11:5, por ponerte un ejemplo, dice, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Y antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, había creído en aquel que iba a venir. Y entonces, aquí lo que dice que fue trasladado, ¿qué significa? Enoc no murió como nosotros lo conocemos, simplemente Dios lo trasladó delante de él. Moisés, de Moisés no se sabe dónde queda la tumba de él. Dice que Dios vino, tomó su cuerpo y no permitió que nadie supiera dónde estaba. Ese es otro tipo, donde Dios viene, toma el cuerpo, lo trasladó, no lo trasladó, pero es interesante el dato. En Segunda de Reyes 2:1, el caso famoso de Elías, dice que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías, dice la Biblia, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Eliseo, porque Eliseo está acá con nosotros, Eliseo le dijo, Señor, dame doble porción de tu espíritu. Dame doble porción de tu espíritu antes de que te vayas. Quiero tener el doble de poder que tú tenías. Y en 2 de Reyes 2:10, 12, le dijo Elías a Eliseo, has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea que arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Y aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Y nunca más lo vio. Y agarrando sus ropas, las rasgó en dos partes. En otras palabras, se va la gente con ropa y zapatos. ¿Cómo se van? Entonces, por eso es que cuando algunas películas reflejan el arrebatamiento, se mira que queda toda la ropa ahí. ¿Para qué te vas a llevar la ropa si Dios ya adecúa todo tu ser para estar en el cielo? Y yo sé la pregunta, decía que vamos a andar desnudos allá, qué pena. No pienses linealmente, piensa como Dios quiere que pienses. Entonces nos damos cuenta nosotros como que esa figura del arrebatamiento no es nada del otro mundo, pero en este caso nos encontramos con un arrebatamiento, repito, no es un rapto secreto. Nadie está hablando de rapto secreto, estamos hablando de la doctrina del arrebatamiento. Cuando Dios viene y en un abrir y cerrar de ojos provoca que millones y millones de personas sean arrebatadas. Leamos 2 de Tesalonicenses 1:6-8.
De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando Pablo? A la gente de Tesalónica. ¿La gente de Tesalónica eran judíos o eran gentiles convertidos? Eran gentiles. Entonces lo que le dice, Dios va a afligir a los que los afligen y va a retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Y ahí si quieren pueden leer más, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Básicamente Dios viene al rescate de la iglesia. Escucha bien esto. Aunque te quieran meter miedo, aunque hay gente que le gusta por alguna razón, yo no sé, hay algunas personas que les gusta estar amargadas. La iglesia no va a pasar el arrebatamiento. No va a pasar la tribulación, porque va a ser ¿qué? Arrebatada. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio, que será derramado en esa última semana en el periodo de la tribulación. Dios va a resucitar a todos los creyentes que ya han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos. Recordemos, ¿quién vio eso? Lo vio Pablo. Ninguno de los profetas veía todo el cuadro. Por ejemplo, Daniel vio hasta la semana 69. Juan vio esa semana, esos últimos 7 años, lo vio espeluznante. Bueno, imagínense que dice que quedó sin habla, que no podía hablar. Y si vamos más adelante, en Primera de Tesalonicenses 4:16, nos habla de ese momento en el Nuevo Testamento. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No está hablando de la segunda venida, sino que Él deja ese lugar donde Él está y viene por su iglesia. Dice, luego nosotros, los que vivimos, pensando Pablo que Él iba a vivir, o sea que Pablo pensaba que Él iba a ser arrebatado, y qué interesante, ¿verdad? Los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados, seremos al paso, juntamente con ellos. ¿Dónde dice la Biblia? En las nubes, para el encuentro con el Señor. ¿En qué lugar? En el aire. ¿A dónde va a llegar el Mesías en su segunda venida? A Jerusalén. Pero en este caso va a recibir a su iglesia en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjense esta última parte. Por tanto, la razón por la cual yo les estoy diciendo, decía Pablo, todo esto es, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, valga la redundancia, anímate, el Señor viene por ti. O sea, lo que estás sufriendo no es permanente. Que vas a tener problemas, claro que vas a tener problemas, pero cuando mueras vas a estar con Dios cara a cara. Si has creído en Jesucristo, eso es lo más maravilloso que hay. La doctrina del arrebatamiento, del rapto, del traslado, aunque no lo vemos en el Antiguo Testamento de una forma masiva, Pablo lo expresaba más bien como un misterio. Y dice en 1 Corintios 15:51, he aquí, les digo un misterio, obviamente, porque en el Viejo Testamento no estaba. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. En otras palabras, ese acontecimiento llamado el arrebatamiento no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Porque la iglesia todavía está aquí. Ahora bien, ¿ya comenzó la última semana? Obviamente que no. ¿Por qué? Repitamos otra vez. Aquellos 6 puntos. Las 70 semanas eran para que se terminara la transgresión. ¿Ya se terminó? No. Para acabar con el pecado. ¿Ya se acabó el pecado? Tampoco. Para expiar la iniquidad. Tampoco. Para traer justicia permanente, que lo vamos a ver en el milenio, tampoco. Para sellar la visión y la profecía significa venir y completar
lo que es la profecía bíblica, tampoco, no ha sucedido. Para ungir el lugar santísimo, tampoco. En otras palabras, no ha sucedido tal cosa como la última semana. Así que el arrebatamiento es el glorioso evento que todos aquí deberíamos de anhelar, porque vamos a estar libres finalmente del pecado, vamos a estar para siempre en la presencia de Dios. Yo sé que existe mucho debate sobre el significado, el alcance del arrebatamiento, si es esto, si es lo otro, pero no es la intención de Dios pasar discutiendo. Hay personas que discuten más acerca del teococos, doctrinas bíblicas, ¿va?, acerca del arrebatamiento, en vez de ponerse a predicar el evangelio. Se meten en un montón de rollos. No, que la Biblia dice esto, que dice el otro. ¿Para qué discutir todas esas cosas? Más bien, la intención de Dios es que tú y yo nos consolemos, como dice Tesalonicenses, con esas palabras. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento, tú y yo nos animemos. Entonces, el arrebatamiento, rapto, traslado de la iglesia es inminente. Que va a suceder, va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, pero que va a suceder, va a suceder. Insisto, ¿pueden pasar 2000 años? Es probable que sí. Pero puede ser hoy a las 4 de la tarde, sí. No hay nada que lo detenga. Porque ya se cumplieron las 69 semanas, ¿es correcto? Hay personas que dicen, no, pero es que toda la gente tiene que escuchar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio, sí. Pero tal vez Dios dice, ya es el momento. Ya el que tuvo que escuchar, escuchó. Y Dios es justo. ¿Puede suceder hoy a las 4:30? Sí, puede suceder. Ahora bien, si ya eres salvo y vives, estás vivo en ese momento, vas a ser arrebatado. Qué bonito, ¿no? Ahora bien, si ya eres salvo y estás muerto para ese momento, de todas formas ya vas a estar en el cielo con el Señor. Todas son buenas noticias. Ahora bien, si no eres salvo, si tú estás aquí el día de hoy y no sabes a dónde te vas a ir cuando tú te mueras, te quiero decir, no es tarde. Tú puedes librarte juntamente con la iglesia y no vivir esa semana demoníaca, catastrófica, terrible, de la cual vamos a hablar la siguiente semana, el siguiente domingo. Y si no eres salvo, no es tarde para ti. Porque que yo sepa, todavía la iglesia no ha sido arrebatada. ¿Es correcto? Entonces, tienes esperanza todavía, pero no esperes más, porque el momento y la hora, nadie sabe cuándo va a suceder. ¿Qué es lo que podrías hacer? Creer en Jesucristo hoy, en esta mañana, o en esta tardecita ya. Creer en Jesucristo. La Biblia dice que si tú crees que Él murió por todos tus pecados, por todo lo malo que tú has hecho desde que naciste hasta el día de hoy y lo que vas a hacer, si tú crees que Él murió por todos tus pecados, tú puedes estar seguro de no ir a vivir ese periodo de tribulación. Puedes estar seguro de ir al cielo. Puedes estar seguro de no ver al anticristo. Yo no sé, hay personas, hace poquito estaba escuchando un hombre que dice, tengo buenas noticias para ustedes, la iglesia va a conocer al anticristo. Pues qué buena noticia, digo. Qué animante, ¿verdad? Pero no es así, la iglesia, nosotros ¿dónde vamos a estar? Con el Señor. ¿Vamos a saber quién es el anticristo? Sí. Ahora bien, tal vez te preguntarás, ¿y existe un anticristo hoy en día? Sí. Siempre ha existido una persona preparada por Satanás para ser el anticristo. Siempre ha existido. Y tú dices, ¿cómo es eso? Sí, siempre ha existido, porque Satanás no sabe cuándo es que la iglesia va a ser arrebatada, ¿es correcto? Y debe de tener a un anticristo preparado para eso. O sea que probablemente una persona que tú hayas pensado, quizás fue el anticristo, tal vez Hitler fue un anticristo. Tal vez Lenin o Stalin fue un anticristo. Tal vez cualquier persona que tú te puedas pensar ahí, tal vez es el anticristo. Sin lugar a dudas. Ahora bien, tú no lo vas a ver
en tu actual situación, porque habrás sido arrebatado con Dios. ¿Dónde encontramos esta promesa? En Juan 6:47. Léelo conmigo. Dice, de cierto les digo, el que cree, ¿qué el que dice? A ver, ayúdame. El que cree, no dice tal vez tenga vida eterna cuando se muera. Ahí no dice puede ser que tenga vida eterna. Tampoco dice el que cree simplemente si se me ocurre y soy buena gente en ese momento le voy a dar vida eterna. Dice el que cree tiene, punto. En ese momento que cree tiene vida eterna. Y sigue diciendo yo soy el pan de vida. El pan que da vida, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces, supongamos que este celular representa todos nuestros pecados. Todos somos ¿qué? Pecadores. Es más, ponle un zapato ahí encima. Ponle todo lo que quieras. Todos, porque puede ser que algunos de nosotros, nuestros pecados sean así como todo esto aquí arriba, ¿no? Ahora bien, dice la Biblia, que si yo creo que Jesús perdonó todos mis pecados, si yo creo que Él, en primer lugar, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que tengo pecado. Y yo digo, Señor, yo creo en ti. Gracias por morir por mí. Y acepto ese perdón de pecados. ¿Cuántos pecados me quedan? Ninguno. Entonces yo puedo estar con Dios por toda una eternidad. Tú dices, pero ¿por qué razón? Si yo ya creí que Jesús perdonó mis pecados, ¿por qué sigo pecando? Porque básicamente vivimos en este cuerpo mortal. Vamos a seguir fallando, pecando. Pero por lo menos hoy tenemos fuerza contra el pecado. Y además de eso, delante de Dios ya fuimos totalmente perdonados. Cuando Él nos mira así, nos mira limpios, no nos mira con pecado. Porque ¿quién cargó nuestro pecado? Jesús. Y yo quiero animarte el día de hoy a que tú no vivas la tribulación. Que tú no vivas esa última semana de la cual vamos a hablar la próxima semana, sino que seas arrebatado con la iglesia. Si sucediera eso hoy a las 4:30, ¿a qué hora es el partido? A las 6 que se suceda, o a las 9:30, no sé en qué momento, o en el momento cuando viene Guiñac que va a meter gol, ¡pling! Arrebatamiento. Y imagínense qué cosa más impresionante sería eso. Oh, oiga. Con la copa, ya veo. Sí, oigan, no nos metan a esos problemas. Fíjense que estábamos bien hasta que alguien abrió ahí. Bueno, entonces, si tú crees en Jesucristo, ¿qué es lo que vas a tener? Vida eterna, de una vez y para siempre. ¿Les parece fascinante esto? ¿Verdad que sí? Está buenísimo. Y lo mejor todavía está por venir. No dejes de creer en Jesucristo como Salvador. Es un regalo para ti. Acéptalo hoy. Nada pierdes. Si te pones a pensar, nada pierdes aceptando ese regalo. Nada. Una persona inteligente toma el regalo y si es una mentira la que te estamos diciendo, ya lo tomaste. Pero si no es una mentira, hoy en el momento cuando se va haciendo el gol y la iglesia sea arrebatada, tú vas a ser arrebatado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. ¿Cómo nos animan tu palabra, Señor? ¿Cómo nos anima que tú vienes a dar consuelo y a rescatar a tu iglesia? Señor, te queremos decir que no lo merecemos porque simplemente somos un injerto ahí, Señor, donde tú estabas pensando en tu pueblo Israel y en medio de estas 70 semanas, después de 69 semanas, vienes y dejas un espacio para que aquellos que no éramos judíos te conociéramos a ti. Señor, no lo merecemos, Padre. En verdad que no lo merecemos, pero te agradecemos por haber muerto en esa cruz, por todos nuestros pecados y habernos regalado la vida eterna. Y Señor, aquí ya vemos algunos de nosotros que todavía no hemos aceptado ese perdón de pecados. Señor, en este momento lo queremos aceptar.
Y mientras tienes los ojos cerrados, ahí donde estás, dile al Señor Jesucristo, porque Él te escucha. Señor Jesucristo, en este momento, acepto ese perdón de pecados que tú llevaste a cabo al morir en la cruz del Calvario. Díselo. Yo recibo esa vida eterna que tú me regalas. Y mientras tenemos los ojos cerrados, si tú le has dicho eso a Dios, el día de hoy puedes estar seguro de ir con Dios por toda una eternidad. Ya no vas a vivir en ese tiempo de catástrofe terrible, de dolor, de ansiedad. Vas a ser rescatado de eso. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo y porque tu palabra es maravillosa. Gracias porque trae un consuelo a tu iglesia redimida por tu sangre. Gracias porque no lo merecíamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.